Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es Llegó la hora de la persecución. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, quien es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Cristian Ferrer, él es coordinador apostólico de la Universidad La Gran Colombia, y Moisés Rojas, quien es escritor e investigador. Ustedes, como siempre, pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-83-55 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o también por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir en internet en las páginas www.teleamiga.com o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Qué gusto tan grande estar de nuevo con ustedes, queridos teleamigos y teleamigas. Hoy vamos a continuar dando respuesta al comunicado del Episcopado Colombiano, de la Comisión de la Conferencia Episcopal. Hora de la persecución, sí, pero no nos preocupa tanto porque tenemos la protección de Dios. Sabemos que Cristo y María están con nosotros. Y vamos a verlo. Llegó la hora de la persecución. Parte 1. Sabíamos que la hora de la persecución habría de llegar indefectiblemente. Sabíamos también que iba a ser muy próximo, pero no teníamos la certeza del día exacto en que se produciría. Finalmente llegó el 25 de julio de este año 2017 y llegó en un comunicado de la Conferencia Episcopal Colombiana, hecho público, firmado por el presidente, vicepresidente y secretario de dicha conferencia. Se trata de un escrito de 8 puntos que hablan de dolor, diálogo, censura, prohibición, deslegitimación, difamación y formación. Comunicado cargado de serias imprecisiones, graves injusticias y con algunas medias verdades que se constituyen en mentiras. Manifiestan los obispos de Colombia en el comunicado su disposición para el discernimiento, junto a la de sacerdotes y laicos a lo largo de varios años. Esto no solo es impreciso, simplemente no es verdad. Les recuerdo a todos los queridos obispos de Colombia la última carta enviada por mí a ustedes, de fecha 9 de marzo del corriente 2017, en la que intento de nuevo establecer contacto con ustedes para abrir así un diálogo sereno y profundo, según ustedes califican sus inexistentes esfuerzos, y pedirles se definan frente a la errada acción en contra de la Eucaristía que permite Amor y Leticia, el documento de Francisco que autoriza dar la Sagrada Comunión a personas en estado de pecado mortal. Carta que no tuvo ninguna respuesta formal ni procedimental, acaso 2 constancias de recibo. Esta respuesta inexistente por parte de ustedes, señores obispos, es conocida de tiempo atrás por todos nuestros teleamigos. En honor a la verdad, no ha existido tal disposición de ustedes al diálogo fecundo y mucho menos sereno. Nunca hubo un verdadero encuentro de diálogo donde existiera manifiesta disposición para el discernimiento. Tuvimos, sí, la visita de emisarios que nos instaban a bajarle el tono a nuestras críticas o a privarnos de hacerlas, especialmente sobre los decires y las actuaciones del Papa Francisco, y también a no volver a emitir determinados programas considerados por ustedes inconvenientes. Comprenderán ustedes, señores obispos,
que por más moderación que hubiéramos querido mantener frente a las insensateces del Papa Francisco, su tenor, alcance y gravedad hicieron imposible moderación alguna, ya que dejar pasar por alto tantos errores, no transmitirlos y sobre todo no comentarlos en su valor negativo, se habría constituido en una traición a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros teleamigos y a nuestra iglesia. Lamentablemente, el Papa Francisco, en forma repetida desde su elección, ha venido dando unas enseñanzas que tienen visos contrarios a la fe de la iglesia, e incluso, en algunas ocasiones, con abiertas y claras herejías. Si hubiéramos bajado el tono a nuestras críticas frente a estos errores, como lo pretendían los emisarios que nos enviaron, hubiéramos faltado a la verdad y a la caridad con nuestros teleamigos y con todos. Pero sobre todo, habría sido alta traición y una grave afrenta a Dios, el Señor de todos ustedes y de nosotros. Silenciarnos como ustedes querían, no hablar de las herejías del máximo conductor de nuestra iglesia, como desgraciadamente lo han hecho la inmensa mayoría de los pastores y purpurados en todo el mundo, pero especialmente en Colombia, hubiese significado traición a nuestra propia vocación laical, que nos pedía y nos pide pregonar las verdades de nuestra fe y denunciar, vengan de quien vengan, los ataques contra esa fe y el desconocimiento de esas verdades. Muy a nuestro pesar, constatábamos que la mayor parte de las herejías lesivas del patrimonio sagrado que Cristo nos dejó provenían, quien lo creyera, de la boca de quien fungía como supremo pastor de nuestra iglesia, el Papa Francisco. No queriendo incurrir en la grave falta del silencio, conducta calificada con justicia por los profetas del Antiguo Testamento como de perros mudos, Isaías 56:10, sus guardianes son todos ciegos, ninguno de ellos sabe nada, todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar, desvarían acostados, les gusta dormitar. Nosotros, en reemplazo de ustedes, ladramos. Hemos ladrado y seguiremos ladrando. Si no hubiéramos latido nosotros, hasta las piedras lo habían hecho en lugar de nosotros, como lo dijo Jesucristo al referirse a sus discípulos y ante la solicitud de reprensión a ellos que le hacían los fariseos. San Lucas 19, 39-40 dice: algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, las piedras gritarán. Ahora bien, pretenden nuestros amados y respetados jerarcas silenciarnos al sancionarnos porque los reemplazamos ladrando ante su silencio inexplicable. Y más que inexplicable, de pronto cómplice, en todo caso motivado por el miedo. No hemos dejado de cumplirle al Señor y le pedimos que nos sostengan el valor que Él mismo tuvo para enfrentar las persecuciones. ¿Superficiales y nocivos la Biblia, el catecismo y el magisterio tradicional? Nos dice el comunicado que en este programa utilizamos argumentos superficiales y nocivos. Y todos preguntamos, ¿serán superficiales y nocivos los hechos presentados en sucesos realmente acaecidos y captados en los medios de comunicación que cualquiera puede comprobar si se toma el trabajo de hacerlo? ¿Serán superficiales y nocivos los artículos, muchos de ellos de connotadas figuras del pensamiento, publicados en reconocidos medios de comunicación? Por ejemplo, cuando hemos presentado las opiniones del cardenal Gottfried Daniels, importante purpurado, en su momento líder indiscutible de otros purpurados modernistas de Europa, haciendo confesiones descaradas sobre la que él mismo llamó mafia de cardenales, la cual obligó la renuncia por amenazas de muerte a Benedicto XVI y llevó al papado en el cónclave a Francisco. ¿Serán estos acontecimientos superficiales y nocivos? ¿Superficiales? No. ¿Nocivos? Sí. Muy nocivos. ¿Para quién? Pues para la Iglesia Católica, que desde entonces, en vez de tener un pastor, tiene un lobo guiando al rebaño. ¿Entonces la Conferencia Episcopal Colombiana no quiere reconocer estos hechos? ¿No es el silencio más nocivo que denunciarlos? ¿No es este mutismo un acto de cobarde complicidad? Si solo la verdad nos hace libres, como lo dijo Jesucristo en San Juan 8:32, y por el contrario, la mentira nos esclaviza y nos aniquila la autonomía y la dignidad, según lo denuncia el libro de los Proverbios, ¿cómo ante el lobo rapaz disfrazado de oveja no debíamos alertar al rebaño, y solo para no provocar hipócritamente actitudes de distanciamiento y de duda frente a la validez del pontificado del Papa Francisco? Hablemos directamente. No haberlo hecho hubiera sido complicidad con las maniobras politiqueras y corruptas de la mafia vaticana,
para imponer por la fuerza y el engaño al supuesto sucesor de Benedicto XVI. Insistimos en que el silencio de nuestros prelados sobre estos hechos supercomprobados, no lucubraciones superficiales y sin sustento, es inaudito, y el Señor les pedirá estrictas cuentas de su cobardía y su mutismo, y también de las nuestras, de llegar a producirse estas. Somos católicos porque somos fieles a Cristo. Nosotros en Telamiga, desde su nacimiento, hemos dedicado la mayor parte de nuestra programación a evangelizar y a enseñar actividades conexas con la evangelización. Ninguna autoridad puede quitarnos el derecho de defender la Iglesia Católica, su historia, sus enseñanzas y su doctrina. Si hemos sido fieles a las doctrinas de Cristo y al magisterio tradicional y auténtico de la Iglesia, solo el mismo Cristo nos puede quitar el derecho de llamarnos canal católico. Porque cuando la autoridad se aleja de Cristo, de sus enseñanzas y de la custodia de la pureza de su Iglesia, traiciona su encargo y entonces ella sola se ilegitima. En efecto, somos un canal católico, practicamos el credo en el que creemos, que es el credo católico, aunque no somos una entidad pontificia, diocesana ni parroquial. Es decir, no somos una institución con denominación clerical, pero sí confesional, inspirada y motivada por nuestra fe católica, y nadie puede privarnos de ese honroso derecho, máxime cuando no hemos hecho más que defender las doctrinas de Jesucristo y a su Iglesia. Pero aquí hay una disimetría, y hasta peor, una hipocresía, al calificar a Telamiga de ser un canal no católico, cuando otras instituciones que ostentan sí el título de pontificias y se parapetan en esta denominación, sin embargo desde hace años están enseñando doctrinas contrarias a las de Jesucristo. Pero estos, en cambio, no reciben reparos ni llamado de atención alguno de parte de la jerarquía eclesiástica colombiana. De este modo, los campeones del liberacionismo marxista en Colombia, pero también los más insignes representantes de todas las herejías que se propalan en diversos escenarios universitarios y pastorales del país, no reciben nunca las sanciones y ataques de que ha sido víctima Telamiga. ¿Por qué los cernidores de nuestros inquisidores de la Conferencia Episcopal Colombiana quieren filtrar el mosquito que les representa a Telamiga? Y sí dejan pasar el camello que tienen sus propias instituciones pontificias y algunas diocesanas y parroquiales. San Mateo 23-24 denuncia este error. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. ¿Por qué nuestros injustos censores, en vez de usar su autoridad para parar tantos desmanes en contra de la Iglesia, de la Eucaristía y de la fe de la gente, reparan en la mota del ojo que ellos ven en Telamiga, y no en la grandísima viga del propio ojo, alentando con su silencio y avivando con su directo apoyo a algunos de sus institutos pontificios, diocesanos o parroquiales que vienen atacando la Iglesia de veras con sus herejías, sacrilegios y graves omisiones? ¿Por qué la Conferencia Episcopal de Colombia no sanciona, corrige y menos excomulga, por ejemplo, a sacerdotes como Alfonso Llano Escobar, que desde hace décadas niega la virginidad de María y la presencia real de Jesús en la Eucaristía, al padre Carlos Noboa o al sacerdote Francisco de Rux, teólogo liberacionista marxista, los tres sacerdotes jesuitas que practican y enseñan herejías abiertamente? ¿Por qué la Conferencia Episcopal de Colombia los protege con su cómplice silencio? ¿Estos sí son católicos? Pero sí pretende la Conferencia Episcopal ejercer mal su autoridad, intentando callar y sacar del camino a quienes vienen denunciando todos estos atropellos contra la fe. ¿Acaso cambió la misión de la Conferencia Episcopal de Colombia y ya no es defender la verdad de la fe, custodiar el magisterio y la tradición de la Iglesia, transmitir las enseñanzas de Cristo? ¿Acaso ahora su labor misional y pastoral es apoyar la herejía y atacar a quienes la combaten? Recuerden ustedes, miembros de la Conferencia Episcopal Colombiana, no olvide usted, señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, que, usando los conductos regulares, como lo establecen el Código de Derecho Canónico, la Constitución de la Iglesia y el Catecismo, desde hace varios años he intentado tener con ustedes un diálogo abierto y sincero, y que he venido presentando a ustedes las denuncias con pruebas que me allegan cientos de fieles colombianos, que señalan graves faltas de algunos miembros del clero colombiano en su desempeño ministerial, esperando de ustedes acciones pastorales y disciplinarias. Y he estado a la espera de acercamiento y verdadero diálogo, pero la respuesta de ustedes, de todos, ha sido nula. Sé, según fuentes confiables, que internamente en sus despachos episcopales corre esta voz: cartas como las de Galat nunca se responden, y así ha sido.
Pero con ello, la Conferencia Episcopal de Colombia ha coadyuvado a todos quienes vienen golpeando a la Iglesia con sus abusos, sus errores, sus manifiestas herejías y con las faltas contra la moral en el ejercicio del sacerdocio. Sí estamos sujetos al Papa. Dice el comunicado, fundamentados en el derecho canónico, señalamos que, al rechazar la sujeción al Papa y al herir gravemente la comunión de la Iglesia, se incurre en un cisma y se induce a otras personas a caer en él. Confróntese Canon 751. Esto es verdad, pero advirtamos que nosotros estamos sujetos al Papa cuando, como vicario de Cristo, está sujeto a su cabeza, que es Jesucristo, cuando es fiel a sus leyes y sus enseñanzas, cuando confirma a sus hermanos en la fe desde las enseñanzas puras de la Iglesia, con la que debe gobernar, enseñar y santificar. Lo que afirma la Conferencia Episcopal de Colombia es cierto si se rechaza la sujeción a un verdadero Papa, a un genuino Papa, no a uno postizo, falso ni usurpador, no a uno que desconoce a su cabeza, practicando y enseñando cosas contrarias a Jesucristo. En mora está la Conferencia Episcopal de Colombia, frente a tantos y tan graves errores y herejías hechas públicas, de demostrarnos que Francisco sí fue designado por el Espíritu Santo, y no por una mafia de cardenales politiqueros y corruptos, según confesión hecha por su máximo jefe, el cardenal Gottfried Daniels. Sí, esto que señala la Conferencia Episcopal Colombiana sería verdad si adicionalmente la mafia de San Galo, conformada por varios cardenales, no hubiera obtenido la renuncia obligada de Benedicto XVI, a quien extorsionaron con amenazas de muerte, haciendo inválida su renuncia. En efecto, en el programa de Un Café con Galat, llamado ¿Por qué criticamos al Papa Francisco?, del pasado 12 de junio de 2017, denunciamos en detalle esta gravísima situación. Pero esa mafia de cardenales no estaba sola. Era más numerosa que los 7 u 8 purpurados relacionados por Gottfried Daniels. Casi en bloque, los obispos alemanes dejaron ver su hostilidad injustísima y en la grosería hasta de negarle el saludo al Papa Benedicto XVI en su visita a Alemania en el año 2011. Aquí pueden constatar ustedes cómo los prelados saludan a las autoridades alemanas, pero dejan con la mano extendida a quien es su jefe eclesial. Nos preguntamos, ¿todo esto será inocente y no tendrá nada que ver con la posterior renuncia arrancada por la fuerza a Benedicto XVI y su posterior ilegítimo reemplazo por Francisco? Vemos que no. Es claro para nosotros que tiene directa relación y el pueblo también lo sabe. Recordemos que la Constitución Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II, no derogada, en sus numerales 80 a 83, pena con excomunión late sentencia, es decir, fuera de sentencia, aplicable por el hecho mismo, a todo cardenal que practique maniobras politiqueras para elegir a un papa. Así que los autores de ella, incluido el cardenal Bergoglio, no solo eligieron ilegítimamente a Francisco, sino que quedaron excomulgados. ¿Esto no le dice nada a la Conferencia Episcopal Colombiana? Entonces, ¿podemos calificar de legítimo papa a quien no es sino un usurpador por origen y por ejercicio? La ilegitimidad de origen de Francisco. Algunos creen que la elección del cardenal Bergoglio como papa fue en efecto ilícita, pero válida. Contra la realidad no vale alegar nada. De acuerdo con la Constitución Universi Dominici Gregis, la elección por las maniobras corruptas presentadas no resulta ser solo ilícita, sino además inválida. Efectivamente, esta magna norma enuncia las prohibiciones y penas muy severas en las que quedaron incursos los cardenales de la llamada Mafia de San Galo, liderada por el cardenal belga Gottfried Daniels. La ya mencionada Constitución, en su capítulo 6, establece lo que se debe observar o evitar en la elección del sumo pontífice y especifica en los numerales 81, 82 y 83 lo siguiente. Los cardenales electores se abstendrán, además, de toda forma de pactos, acuerdos, promesas u otros compromisos de cualquier género, que los puedan obligar a dar o negar el voto a uno o a algunos. Si esto sucediera en realidad, incluso bajo juramento, decreto que tal compromiso sea nulo e inválido y que nadie esté obligado a observarlo. Y desde ahora impongo la excomunión late sentencia a los transgresores de esta prohibición. Sin embargo, no pretendo prohibir que durante la sede vacante pueda haber intercambios de ideas sobre la elección. El número 82 señala:
Igualmente, prohíbo a los cardenales hacer capitulaciones antes de la elección, o sea, tomar compromisos de común acuerdo, obligándose a llevarlos a cabo en el caso de que uno de ellos sea elevado al pontificado. Estas promesas, aun cuando fueran hechas bajo juramento, las declaro también nulas e inválidas. Numeral 83. Con la misma insistencia de mis predecesores, exhorto vivamente a los cardenales electores en la elección del pontífice a no dejarse llevar por simpatías o aversiones, ni influenciar por el favor o relaciones personales con alguien, ni moverse por la intervención de personas importantes o grupos de presión, o por la instigación de los medios de comunicación social, la violencia, el temor o la búsqueda de popularidad. Antes bien, teniendo presente únicamente la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, después de haber implorado el auxilio divino, den su voto a quien, incluso fuera del colegio cardenalicio, juzguen más idóneo para regir con fruto y beneficio a la Iglesia universal. ¿Cómo será la enormidad de la grave falta de elegir en falso un papa y la certeza de que fueron sancionados los autores de ella, que hasta un vaticanista reconocido y honesto, de nombre Antonio Socci, escribió un libro titulado Non è Francesco, en el que prueba hasta la saciedad la ilegitimidad de origen del Papa Francisco? Entonces, queridos teleamigos, ¿comprenden ustedes por qué no puede pasarse por alto, en forma alegre y ligera, la dinámica absolutamente violatoria de las normas eclesiásticas que rigen a los cónclaves en los que se eligen a los papas? Siendo así, podrán ustedes ver muy claro que la elección de Francisco no solo fue fraudulenta e ilegítima, sino nula e inválida. Por tanto, no sigan abogadilmente exonerando de culpas la elección de Francisco. Su origen es completamente nulo a la luz del derecho eclesiástico. Esto deja sin fundamento alegaciones alegres y gratuitas, como las del padre Fortea. La ilegitimidad de oficio de Francisco. Pero suponiendo contra toda razón que a pesar de la demostración seria y documentada que hemos hecho, no hubo una ilegitimidad de origen y que por tanto, contra toda evidencia, la elección de Bergoglio no ofreció ningún vicio, queda entonces intacta la que hemos llamado ilegitimidad de ejercicio, y que se manifiesta en la multitud de veces en que el pontífice Francisco ha desconocido las verdades de la fe de la Iglesia, así como el magisterio legítimo de la misma. Para establecer sus herejías, no solo es válida, por ejemplo, la consulta de una autorizada obra como el Denzinger Bergoglio, que se encuentra en la página www.denzingerbergoglio.com y que hemos promocionado en nuestras pausas comerciales de Telamiga, donde se señalan más de 160 herejías y errores de Francisco. Pero tales insensateces del Papa argentino contra las verdades de fe no es necesario haberlas consultado en el Denzinger Bergoglio, porque han sido objeto de análisis continuo de nuestra parte en nuestros diversos programas y también en multitud de otros medios católicos. Quedan esas negaciones de la fe como un monumento innegable a la que hemos llamado ilegitimidad de ejercicio de Francisco, puesto que un papa que se considera auténtico no puede estar incurriendo en ellas, pues se supone que Pedro y sus legítimos sucesores deben confirmar a la feligresía en la fe y no en la herejía. Confróntese Lucas 22:32. De otro lado, acerca de la ilegitimidad de oficio del Papa Bergoglio, sobre la posición en la que se pone un papa que enseña herejías, como lo viene haciendo el Papa Bergoglio, San Roberto Belarmino enseñó que un papa que se manifieste hereje por ese mismo hecho cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo lo deja de ser cualquier cristiano y miembro de la Iglesia. Por tanto, él puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. En efecto, San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, en su ópera Omnia afirma: así como es lícito resistir al pontífice que ataca al cuerpo, es también lícito resistir al papa que ataca a las almas o que perturba el orden civil, y a fortiori al papa que intenta destruir la Iglesia. Yo digo que es lícito resistirle no haciendo lo que él ordena e impidiendo la ejecución de su voluntad. No es, sin embargo, admisible juzgarle, sancionarle o destituirle. San Roberto Belarmino, de Romano Pontífice 2:29. También en el capítulo 30 del mismo libro 2 se señala: un papa manifiestamente herético, él mismo cesa per se de ser papa y cabeza, al igual que un cristiano deja de ser miembro de la Iglesia. En consecuencia,
puede ser juzgado y castigado por la Iglesia. Esta es la sentencia de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. San Roberto Belarmino, de Romano Pontífice 2.30. De tal forma que el Canon 751 del Código de Derecho Canónico, que cita la Conferencia Episcopal de Colombia en su comunicado contra Telamiga, no debe entenderse que los fieles deben someterse acríticamente a quien funge como pontífice de la Iglesia. Pues no se olvide el derecho y el deber que tiene todo fiel católico de manifestar su opinión por el bien de la Iglesia, según lo establecen la Constitución de la Iglesia Lumen Gentium número 37, el Código de Derecho Canónico numeral 212.3 y el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 907. La falsa renuncia de Benedicto XVI. Ahora bien, si a pesar de todo lo expuesto hasta aquí y en nuestros anteriores programas, aún siguieran creyendo nuestros contradictores que estamos equivocados y que Bergoglio es auténtico pontífice, basta considerar la situación actual de la Iglesia con la dualidad de pontífices, cosa que en sí misma arguye una grave irregularidad que obliga a despejar la ilegitimidad en favor del uno o del otro, ya que por tradición y por decisión de Cristo no puede haber dos papas al mismo tiempo, porque entonces necesariamente uno sería papa y el otro antipapa. Concluyen ustedes y conforme a los hechos, ¿quién es quién? Estos hechos nos hablan veladamente de la renuncia obligada de Benedicto XVI, y por descontado, nula, por haber sido obtenida por la fuerza. Pero se trata en efecto de una renuncia encriptada, en la cual el pontífice dimitente solo suelta sus funciones secundarias, pero no su carácter de vicario de Cristo, que lo conserva hasta hoy. Por algo se reservó algunos derechos. Aunque Ratzinger anunció que dejaba el papado de manera libre por falta de fuerzas, en realidad fue por una fuerza externa contraria a su voluntad, lo que indica que nada de libertad hubo en la decisión tomada. Recordemos las reales amenazas de muerte en contra de su santidad Benedicto XVI, que el cardenal colombiano Darío Castrillón denunció en declaraciones para la cadena Caracol de Colombia. Este alto prelado, en su oportunidad, dio testimonio sobre las inconcebibles amenazas de muerte en contra de Benedicto XVI, amenazas provenientes de quienes a la postre consiguieron su renuncia. A pesar de que Benedicto XVI domina la gramática latina, el documento de renuncia contiene errores voluntarios, lo cual, de acuerdo con la normatividad eclesiástica, por ese solo hecho implica una nulidad de la renuncia. En el discurso de despedida del 27 de febrero de 2013, Benedicto XVI, refiriéndose a su oficio eclesiástico, señaló: el siempre es también un para siempre, y no hay más un retorno a lo privado, con lo que indicó que nunca podría renunciar verdaderamente al papado o al ministerio petrino, que le fue concedido de manera vitalicia. Ahora, hablando de los derechos que Benedicto XVI se reservó al renunciar, es menester tener en cuenta que conservó condiciones muy importantes, como las de vicario de Cristo, además de otros elementos de forma, pero que califican condiciones de fondo, como el tratamiento de su santidad, la sotana blanca, las llaves de Pedro en su escudo, que indican que solo renunció a las labores administrativas, pero en realidad sigue siendo el Papa. No olvidemos que en su homilía del 24 de abril de 2005, de la Santa Misa del solemne inicio del ministerio petrino del obispo de Roma, su santidad Benedicto XVI, ante una plaza de San Pedro abarrotada, advirtió: rogad por mí, para que por miedo no huya ante los lobos. Lobos que a la postre precipitaron su renuncia en la búsqueda de un mal menor para el rebaño. Algunos, a ver la familiaridad con la que se tratan Benedicto XVI y Francisco, dirán que eso es una confirmación de la armonía que reina entre ambos, pero olvidan que el uno tiene que estar dando muestras de amistad porque permanece con amenazas de muerte en su contra. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la razón de esta amistad aparente? Además que no puede observar otra conducta porque está de por medio su propia vida, fundamentalmente lo ha hecho porque es el catejón, y él mismo lo sabe. Es decir, es quien, de acuerdo con 2 de Tesalonicenses 2, 7 a 8, retiene la manifestación del anticristo. Así lo dice San Pablo: el misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca, y aniquilará con el resplandor de su venida. Es decir, que el catejón,
Benedicto XVI retarda el tiempo de la aparición del anticristo, dándonos así un lapso adicional para nuestro cambio de vida y nuestra conversión. Pero su gesto silencioso y heroico impide pues que estas fuerzas malignas e infernales se manifiesten a plenitud para cumplir con sus planes. Así que debemos inmensa gratitud al Papa Benedicto XVI, quien con su sacrificio le viene haciendo un formidable favor a la Iglesia. En el fondo, bastan 2 centímetros de frente para entender que la dimisión de Benedicto XVI fue aparente, puesto que renunció sin renunciar, y por eso es y seguirá siendo el único verdadero pontífice de la Iglesia Católica. Llegó la hora de la persecución. Fin, parte 1. Llegó la hora de la persecución. Parte 2. La Conferencia Episcopal de Colombia niega Eucaristía a quien la ama y la defiende. El comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia dice, refiriéndose a la misa que transmitimos en Teleamiga, que es un absoluto contrasentido que el canal Teleamiga siga transmitiendo la celebración de la Eucaristía y que en sus instalaciones se tenga el Santísimo Sacramento. Pero aparte de que esto, como decimos en el lenguaje familiar, es pegarse uno mismo un tiro en la pata, ya que al prohibir una misa televisada se priva a millones de fieles de participar en ella. Mayor contrasentido tiene que la Conferencia Episcopal de Colombia en pleno no defienda el sacramento mayor de la Eucaristía, que el Papa Francisco destruye, al permitir en el capítulo 8 de Amor y Leticia dar la comunión a adúlteros en ejercicio, con la sola magia verbal de decir que estos viven en situación irregular, como ya lo vienen haciendo en varios países con la complacencia del pontífice argentino, en vez de decir que viven en muy grave pecado mortal. Y la Conferencia Episcopal de Colombia, en cambio, nos sanciona y prohíbe que sus sacerdotes celebren la misa televisada, que de manera ininterrumpida desde hace 15 años venimos transmitiendo. Estos pastores actúan con responsabilidad y caridad para con los millones de fieles teleamigos al cortar de un tajo su acceso diario a la Santa Misa. Es claro que no. Faltan estos pastores a su responsabilidad y a la caridad con ellos. Volvamos al contrasentido con el que actúa la Conferencia Episcopal de Colombia frente a la Sagrada Eucaristía, cuando no es conocida ninguna sanción frente a los abusos litúrgicos que cometen a diario muchos sacerdotes en todo el territorio nacional. También es un contrasentido que ningún obispo colombiano, de los más de 75 que hay, a excepción de Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez de la diócesis de Pereira, hayan dado instrucciones pastorales que prohíban dar la comunión a personas que vivan en estado de adulterio, como ya lo permite el documento pastoral de Francisco, Amor y Leticia. Y esto a diferencia de la Conferencia Episcopal Polaca, que en pleno y de manera unánime, a comienzos de junio de este año 2017, se pronunció para prohibir en toda Polonia la práctica de este sacrilegio mayor, que pretende Francisco se extienda en varias conferencias del mundo, como ya lo han admitido y viene sucediendo en Alemania, Bélgica, Filipinas, Malta y las diócesis de Buenos Aires y Sicilia. Ante este inexplicable silencio de la Conferencia Episcopal en pleno, nos preguntamos seriamente alarmados y les pedimos a ustedes, queridos teleamigos latinoamericanos y colombianos, que estén alerta y pendientes y se pregunten con nosotros si el fruto de los recientes encuentros dados el 6 de marzo de este año 2017 en Alemania, entre la Conferencia Episcopal Germana, en cabeza del cardenal Reinhard Marx, con las conferencias episcopales latinoamericanas, encabezadas por su presidente, el cardenal colombiano Rubén Salazar Gómez,
¿Será un acuerdo conjunto para que se siga manteniendo este silencio frente a Amor y Leticia? ¿O lo que es peor, será que se llegó allí a un convenio para que se aliente a que en cada diócesis latinoamericana el obispo haga lo que mejor le parezca frente a la posibilidad de cometer el sacrilegio mayor de dar la comunión a personas en pecado mortal, como lo aprueba Amor y Leticia? Como ya lo vienen haciendo los obispos alemanes. Recuérdese que en su momento Reinhard Marx, frente a la posibilidad de que el Sínodo de Obispos de 2015 no diera vía libre a la comunión a divorciados vueltos a casar sin arrepentimiento, expresó: haremos lo que nos venga en gana, refiriéndose a que su conferencia se apartaría de la autoridad de Roma en este punto si no se daba la reforma que en la praxis Francisco aprobó con Amor y Leticia. Si existe un malhadado acuerdo o no entre las conferencias centroeuropeas y latinoamericanas, solo el tiempo lo dirá. Estemos muy atentos, pero el silencio mantenido hasta ahora es muy diciente. Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente de las Conferencias Episcopales Latinoamericanas y Primado de Colombia. También ustedes, señores jerarcas de la Conferencia Episcopal Colombiana y de todas las conferencias episcopales latinoamericanas. Colombia entera, Latinoamérica toda, su Iglesia Católica está a la espera de que cumplan con su obligación y asuman una posición clara y firme que prohíba que en sus diócesis se dé la comunión a personas en estado de pecado mortal, sea en adulterio o en unión civil o libre, porque Dios sabe, y el pueblo católico latinoamericano también, que esta es una grave tentativa de daño que Francisco quiere imponer en la Iglesia Universal, y que se constituirá en un daño irreversible e irreparable para la Iglesia, de llegar ustedes a permitirlo, por traicionar con su silencio su encargo y dejarse llevar por el espíritu del mundo, que es el que viene guiando a nuestros jerarcas desde el Vaticano y desde las conferencias episcopales centroeuropeas. Si por decir estas cosas y hacer estas denuncias, ustedes nos van a sancionar y a declarar fuera de su nueva iglesia, que Dios los juzgue y los perdone. Nosotros permaneceremos en la iglesia verdadera, que es la iglesia de siempre. No tenemos necesidad de ninguna nueva iglesia, pues los que sostienen herejías son los que se han salido de ella y provocan su cisma. Les enviamos nuestra bendición y rogamos porque permanezcan en la verdadera iglesia, pero con las verdades de Cristo y no con la apostasía. Estimados teleamigos, frente a los últimos acontecimientos, queremos agradecer a todos ustedes y al Señor por las incontables manifestaciones de apoyo recibidas de todas partes de Colombia, de México, España, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Panamá, Chile, Kenia, Italia, Francia, Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Bolivia, el Vaticano y otros países más de Europa, Asia y África. Gracias por sus oraciones y apoyo. Queremos decirles que la mejor muestra de cariño que Teleamiga puede recibir de parte de ustedes ahora, además de sus valiosas oraciones y voces de aliento, es que ustedes en toda Latinoamérica y en el mundo despierten, defiendan su fe y exijan respetuosamente a sus obispos que se pronuncien con claridad en este delicadísimo tema y se prohíba dar la comunión sacrílegamente a cualquiera en sus diócesis, porque Francisco con Amor y Leticia ya probó en la práctica que el obispo que quiera hacerlo dé la comunión sacrílegamente a personas que en adulterio, unión libre o civil se hallan en pecado mortal. No se escandalicen, queridos teleamigos, porque el propósito final es dar la comunión a parejas homosexuales luego de aprobar el matrimonio católico para ellos. Queridos teleamigos, en Latinoamérica, Colombia y el mundo, ¿ustedes también van a callar? Así que, verdadero contrasentido es que la Conferencia Episcopal de Colombia en pleno nos castigue a nosotros, en Teleamiga, por buscar defender la santidad de la Eucaristía, con la prohibición de celebrarla, mientras dolosamente callan frente al gran sacrilegio eucarístico que está en camino de afirmarse universalmente por obra del Papa Bergoglio. Pues debe recordarse que hemos implorado de modo formal, con carta personal, a la totalidad de nuestros obispos colombianos para que se pronuncien pastoralmente y eviten en sus diócesis el sacrilegio de dar la comunión a personas que están en estado de pecado mortal, como en su momento lo hiciera el obispo Rigoberto Corredor Bermúdez de la diócesis de Pereira. Por eso, teleamigos en Colombia, Latinoamérica y en el mundo,
Dirijamos cartas respetuosas, recojamos firmas exigiendo a nuestros obispos que lo hagan. Y hagámoslo, porque ante nuestros silencios y omisiones, nuestras cuentas finales serán ante Dios y no ante los hombres. Atrás dijimos que prohibir la misa del Novus Ordo, la misma que veníamos transmitiendo, es como darse un tiro en la pata. Pero prohibir también la misa tridentina es peor. Es darse un tiro, pero un tiro en el corazón, porque ésta encierra lo más preciado de nuestra fe, lo más puro del sacramento eucarístico y lo más cierto de sus inefables misterios y regalos, porque conserva intacta la riqueza y valor supremo de la Santa Misa. A propósito, la misa tridentina, que ha venido transmitiéndose por nosotros, siempre ha estado vigente para ser celebrada, pero además cuenta con la autorización expresa y puntual del Papa Juan Pablo II, con la carta Quatur Avnic Annos de 1984 y Ecclesia Dei Afflicta de 1988, y del Papa Benedicto XVI con su motu propio Summorum Pontificum del 7 de julio de 2007. Por otra parte, el cardenal Robert Sará, presidente de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, también se refiere en términos elogiosos a la misa tridentina, dicha en latín, y ha alentado a todos los sacerdotes del mundo a celebrar la misa ad orientem, que significa celebrar la misa mirando a oriente en lugar de cara al pueblo, de forma que los sacerdotes y los fieles se vuelvan juntos al Señor que viene. En sus despropósitos, también la Conferencia Episcopal de Colombia invita en su comunicado a los fieles a abstenerse y acudir a otros medios que aseguran el cuidado de la sana doctrina católica, como si Telamiga no se hubiera distinguido por mantenerse siempre fiel a la doctrina católica, y como si otros canales de la misma jerarquía no fueran los que han desconocido esas mismas verdades o por lo menos han guardado silencio cuando las atacan. Nuevamente vemos aquí cómo se filtra el mosquito en el ojo de Telamiga, pero se deja pasar el camello. Por ello pedimos a la Conferencia Episcopal de Colombia que detalle y enumere los errores teológicos o doctrinales que les hace decir que en Telamiga no seguimos la doctrina católica, porque en caso de no hacerlo estarán faltando a la verdad y cometiendo un abuso de poder, y estarán cometiendo un atropello y una gran falta de caridad para con los millones de televidentes en todo el mundo y para con las 100 familias de los trabajadores del canal, que de manera directa están siendo afectados con sus señalamientos infundados. Finalmente, la Conferencia Episcopal Colombiana dice en su comunicado no haber instaurado acciones ante las autoridades colombianas para sacar a Telamiga del aire, pero dudamos de esto, pues conocemos de buena fuente que esos intentos malvados sí se hicieron, afortunadamente sin receptividad por parte de las autoridades competentes, que consideraron en ese momento que el derecho constitucional a la libre expresión estaba por encima de las intrigas de los purpurados. Si no van a ser vulnerados nuestros derechos fundamentales a la libre empresa y a la libertad de expresión, seguiremos al aire emitiendo nuestros contenidos católicos. Los firmantes del comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia. ¿Y quiénes son los que firman el comunicado de la Conferencia Episcopal contra Telamiga y José Galat? 3 prelados. Comencemos por examinar brevemente al principal de ellos, Monseñor Óscar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Villavicencio. Pues bien, este jerarca que pretende excomulgarnos quedó fuera de la iglesia en el momento en el que negó la existencia del demonio, herejía que acarició y mantiene celosamente contra el sentir de buena cantidad de su propio clero, que fiel a la iglesia cree en la existencia del peor enemigo de Dios y en el daño grave que hace a sus fieles. Tenemos sobre este asunto los testimonios de 2 sacerdotes virtuosos, fieles y valientes, como los padres Huber Moreno, párroco de la ciudad de Medina, y el padre Ángel Guzmán, quien fuera vicario de la Catedral de Villavicencio, hoy arrojado a una vereda lejana por sus eminentes dotes de exorcista. El segundo firmante del comunicado episcopal es Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Medellín. Pues bien, ustedes recordarán, queridos teleamigos, que hace unos 3 o 4 años mostramos con documentos cómo este prelado, con las diócesis sufragáneas de Medellín, se las ingenió para prohibir en ellas y en su propia diócesis el uso de sacramentales. Por ejemplo, el agua, el aceite y la sal exorcizadas y benditas, con lo cual privó de armas de defensa a sus ovejas frente a los ataques de los lobos infernales.
Pero al prohibir el uso de las armas que dan protección a los feligreses frente a su peor enemigo, se deduce que el arzobispo Tobón también cree que el demonio no existe, o que es inocuo, y no necesitamos defendernos de él. Así que Monseñor Tobón resulta ser igualmente hereje. Entonces, ¿cómo es que dos herejes y salidos de la iglesia, que por su pecado de herejía, según el artículo 194, numeral 2 del Código de Derecho Canónico, que dice, queda de propio derecho removido del oficio eclesiástico quien se ha apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la iglesia, pretenden castigar a quienes han dedicado toda su vida precisamente a defender la iglesia y la fe en sus dogmas? El tercer firmante es Monseñor Elkin Álvarez Botero, secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana. Pretende este prelado, solo por sus lucubraciones, endilgarnos una excomunión, en vez de un proceso por justicia canónica. Está así haciendo un juego nocivo, sin fundamento, al injustificable comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia. Actuando de esta forma, Monseñor Elkin Álvarez Botero, haciendo declaraciones públicas erradas y nocivas, falta a la ética elemental, al derecho, a la caridad cristiana y a sus deberes como pastor. Este funcionario clerical, que pretende aplicarnos una pena sin juicio, ¿olvida que es necesario, para llegar a semejante resultado, realizar el debido proceso? ¿O lo que quería era aprovechar el momento publicitario para dañar mi imagen y la del canal Teleamiga con el propósito de destruirnos? Creo que se le fueron las luces a este prelado, pues sus irresponsables declaraciones a la prensa con repercusión mundial atentan contra el buen nombre, el derecho al trabajo y la libre expresión, derechos fundamentales de todo ciudadano colombiano, consignados en la Carta Magna que la Iglesia Católica está obligada a respetar. Es claro que excomulgar a un fiel por denunciar a un hereje es apoyar al hereje y perseguir a quien lo desenmascara. Dios y la historia juzgarán este acto de temeridad. Falsa y dañina es la herejía y la traición a Cristo. Dentro de las injustas acusaciones realizadas por las directivas del episcopado colombiano a Teleamiga y a José Galat, resaltan también las que tildan nuestras opiniones de falsas y dañinas, y fundamentadas en argumentos nocivos y superficiales. Nos preguntamos asombrados, ¿nuestras opiniones son falsas y dañinas? Respondemos, falsas y dañinas son las herejías enseñadas por los teólogos, obispos, cardenales y hasta por el Papa Francisco, y no la defensa de las verdades de la fe que hemos estado haciendo en el canal Teleamiga. Falso y dañino, y hasta muy dañino, es inducir a la perdición de la vida eterna a quienes siguen esas herejías, y esas sí falsas doctrinas contra la fe de la Iglesia, enseñadas y sostenidas por el Papa Francisco. Por ejemplo, cuando enseña que no hay que hacer proselitismo porque es una solemne tontería que no tiene buen sentido, y que además es un pecado, y hasta un cáncer para el ecumenismo. Así lo viene enseñando Francisco en entrevistas y declaraciones ecuménicas, con las que busca congraciarse con los credos con los que quiere imponer una falsa unión. Que no hay un Dios católico, dicho por Francisco en la entrevista al fundador de la República, cuya versión original en italiano se publicó en dicho periódico el 1 de octubre del 2013, en el Observatorio Romano, edición semanal en lengua española número 40, página 11, viernes 4 de octubre de 2013, y que se encuentra en la página oficial del Vaticano. Que Dios no puede ser Dios sin el hombre, enseñó Francisco en audiencia general el pasado 7 de junio de 2017, y lo reiteró a lo largo de su catequesis. Que Lutero es testigo del Evangelio y que debemos celebrar con los luteranos los 500 años de la Reforma Luterana. Así lo enseña Francisco en la instrucción para celebrar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, adelantada del 18 al 25 de enero de este año, suscrita por el Vaticano y el Consejo Mundial de Iglesias No Católicas. En ella se llama a Martín Lutero, iniciador de la Reforma en Alemania, testigo del Evangelio. En esta carta pastoral se afirma: los católicos ahora son capaces de prestar sus oídos a los desafíos de Lutero para la Iglesia de hoy, reconociéndole como un testigo del Evangelio. Falso y dañino es destruir la familia con la legalización virtual del adulterio, que se consigue ahora fácilmente, según los principios consignados en el documento Amor y Leticia, capítulo 8, párrafo 305, nota al pie 351, que señala que en lugar de llamarle situación de pecado mortal
Al adulterio le denomina situación irregular, a uno de los pecados que más desagrada a Dios, cuál es la traición de una persona que se une a otra que no es su legítima pareja. Este es el texto de Amor y Leticia que autoriza dar la Sagrada Comunión de forma sacrílega, contenido en el capítulo 8. Dice el párrafo 305. Por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas. Es el caso de los corazones cerrados, que suelen esconderse aún detrás de las enseñanzas de la Iglesia, para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. En esta misma línea se expresó en la Comisión Teológica Internacional. La ley natural no debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su proceso, eminentemente personal de toma de decisión. A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que, en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. Repito, se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. Nota al pie 351. Hasta aquí el párrafo 305. En la nota al pie 351 del mismo párrafo, con términos claros y evidentes, se autoriza a dar la comunión sacrílega a los adúlteros en ejercicio. El texto en cuestión es el siguiente. Nota al pie 351. En ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor. Igualmente destaco que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Repito la primera parte de la nota al pie 351. En ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos. En efecto, que el Papa Francisco autoriza a dar la comunión a divorciados que no se han arrepentido de su mal proceder está confirmado por las acciones pastorales que en ese sentido ya empezaron a hacer las conferencias episcopales de Alemania, Bélgica, Filipinas y las diócesis de Malta, Buenos Aires, Argentina y Sicilia, Italia. Falso y dañino es ilusionar erróneamente a los creyentes diciéndoles que todo el mundo se salva y enseñar que todos se salvan, cumplan o no con los mandamientos, porque la lógica del Evangelio es que nadie se condena. Nueva doctrina que contradice una de las máximas enseñanzas de Jesucristo. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Mateo 19, 17. Pero el incumplimiento de dicha condición cierra la puerta de la salvación, y por eso Cristo advirtió: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Mateo 22, 14. Falso y dañino es afirmar que, si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí me interesa que lo eduquen y que le quiten el hambre, expresó literalmente Francisco en la entrevista concedida a Gerson Camarotti de la cadena Globo News el 29 de julio de 2013 en Río de Janeiro. Pero dar prelación en la educación al pan corporal antes que a la palabra de vida contradice gravemente la afirmación de Jesucristo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. De modo que los valores materiales y físicos son más importantes que los morales y espirituales, según enseña Francisco. Claro que no. Falsas y dañinas son pues estas y la multitud de otras enseñanzas erróneas que vive pregonando en todas partes el Papa Bergoglio y que hemos señalado con videos, artículos de prensa y documentos pontificios a lo largo de los últimos 100 programas de televisión. Fácilmente podrá cualquiera de ustedes encontrar el material probatorio que sustenta todas nuestras denuncias. Muy falsos y muy dañinos son los silencios inexplicables de la jerarquía católica, por principio llamada a enseñar las verdades de la fe y a corregir los errores y las herejías ante los despropósitos que a diario pronuncia el Papa Francisco.
tan venerado y defendido por quienes quieren cubrir ante el rebaño sus graves e inaceptables errores. Luego, una voz como la del canal Teleamiga y como las de José Galat y Rafael Arango, que fervorosamente defienden las auténticas enseñanzas de Cristo, esto en reemplazo de los jerarcas que callan, lejos están de ser voces falsas y dañinas. Son las que todo cristiano debería tener en sus labios, y por lo cual el Señor bendice a quienes las pronuncian y rechaza a los que en la tierra pretenden aplicarles censuras y excomuniones. Y finalmente, no es Teleamiga ni José Galat, ni los millones de fieles que sintonizan sus programas los que han quedado o quedarán por fuera de la iglesia. Los son sin duda los que sostienen las herejías y los que no las combaten como es su deber hacerlo. Repetimos, estamos en la iglesia, permaneceremos en ella, y los que se salen son los que niegan sus verdades. Superficial y nocivo es acusar sin causa y sentenciar en juicio injusto. Superficiales y nocivas, como la Conferencia Episcopal Colombiana califica nuestras opiniones, son las lucubraciones sin pruebas ni rigor lógico de las afirmaciones de nuestros detractores, pero los argumentos presentados por Teleamiga a lo largo de estos años, en especial con el tema del Papa Francisco, están por el contrario rigurosamente soportados en hechos reales, tomados de fuentes serias y conocidas. No se diga entonces que las argumentaciones expuestas en un café con Galat para mostrar las insensateces del Papa Francisco y de su séquito de prelados aduladores son opiniones superficiales y nocivas, pues son presentadas al público como material probatorio que sustenta nuestras tesis y están soportadas rigurosamente en la palabra de Dios, en el magisterio, en la tradición, en el derecho canónico, pero sobre todo en la verdad. Tómense pues el trabajo de consultar los artículos, autores, noticias, análisis, todos con sus links o facsímiles, también las citas bíblicas del catecismo, de los documentos pontificios y magisteriales, del Código de Derecho Canónico, que permanentemente se citan en los programas de Teleamiga, para que no reclamen ni califiquen de superficiales y nocivas las que son sus propias omisiones a este respecto. Es claro que solo puede ser nociva una denuncia para quien no quiere que ésta se haga, porque puede afectarlo directamente en sus intereses y propósitos. En conclusión, superficial y nocivo es ilusionar y halagar a las masas sin criterio, rascándole las sensibilidades afectivas, traicionando la palabra de Dios, la tradición y la sana doctrina. Pues no olvidemos que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y por extensión se sabe que quien se hace amigo de Dios se hace enemigo del mundo. Y esto es lo que hoy está ocurriendo. Por ello debemos asumir con alegría esta realidad, ante la persecución que hace 8 días inició la Conferencia Episcopal de Colombia en pleno a los verdaderos fieles, persecución ya anunciada, pero esperada y soportada por la gracia, por todos los amigos de Dios. Respetuosamente, pues, pedimos una vez más, dentro de las numerosas veces anteriores que lo hemos hecho, a nuestros pastores colombianos que abran los ojos y que, si necesitan el colirio del que habla Apocalipsis 3:18, que lo pidan al único que sí lo puede dar, a Dios nuestro Señor, para que puedan ellos mismos ver, y a los que sí ven, no los condenen como si fueran ciegos, ni los persigan como si fueran enemigos de Dios. Queridos pastores, pidan al que puede decir F. Nada de lo dicho. Les recordamos a todos nuestros teleamigos que se aproxima la fiesta al Padre Eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Consagrémonos a Él, consagremos nuestras familias, nuestra ciudad y nuestro país. Y pidámosle en su fiesta, que es el primer domingo de agosto o el día 7, que nos perdone y nos proteja. Y tengámoslo siempre en cuenta. Él es el absoluto, es el yo soy. Y rindámonos a su divinidad, majestad y poderío. Llegó la hora de la persecución. Fin.
Llegó la hora de la persecución. Este es nuestro tema de hoy y quiero agradecerles a todas las personas que nos han escrito. Esta cantidad de mensajes, son miles de mensajes que han llegado de apoyo, de felicitación, de ayuda. Dicen que están con nosotros, que nos siguen apoyando, que sigamos adelante. Voy a leer, doctor, por ahora uno es desde Guatemala. Desde Guatemala les manifestamos todo el apoyo al doctor José Galat y a Teleamiga. Estamos orando por ustedes para que el Señor les conceda la gracia de seguir siendo testigos de la verdad. Y a todos los que vemos la verdad por medio de ustedes, que podamos ser valientes testigos de la verdad. Gracias por su ejemplo. Les agradecemos también a las personas que nos han escrito desde Argentina, desde México, desde Estados Unidos, desde Venezuela, bastantes mensajes, doctor. Me encantaría leerlos todos, pero no alcanzamos. Vamos a dar la palabra a Moisés Rojas. Gracias. Quiero comenzar con una cita de Isaías 5:20. Hay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. ¿Esto por qué? Porque en el comunicado de la Conferencia Episcopal no nos relacionan ni siquiera un motivo de herejía que hayamos dicho aquí en los programas. Toda sanción tiene su motivación. Aquí pretenden excomulgarnos sin una motivación, sin una justificación. Eso suena como a inquisición ya, suena como a un madurismo venezolano. Definitivamente. Madurismo eclesial. Eclesial, sí, señor. Para la conferencia, por ejemplo, no es nocivo que Bergoglio casi que santifique a Lutero, al hereje que dividió la iglesia, a la iglesia de Jesús. Tampoco es nocivo que, por ejemplo, cuando el obispo José Vicente Córdoba dijo que no era de extrañar que alguno de los apóstoles, y cito, fuera mariquita. Eso para ellos no es nocivo. Nocivo es defender la fe. Nocivo es denunciar las herejías de Bergoglio. Para ellos eso es nocivo. No es nocivo tampoco para ellos el hecho de que en las homilías se predique que Jesús no resucitó, que Jesús no multiplicó los panes, que Jesús no hizo milagros, que los mandamientos pertenecen a los judíos. Ahora han declarado a Teleamiga teleenemiga. Teleamiga es teleenemiga de aquellos que tergiversan, minimizan, profanan la palabra de Dios. A ellos sí lo llaman teleenemigo. Ser amigo de Cristo no es ser enemigo de los conciudadanos. Ser enemigo de Cristo es ser amigo del mundo. Pero bueno, la profecía bíblica que siempre se cumple dice que seremos perseguidos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 29:27 dice: los judíos detestan al criminal, el malvado detesta al honrado. Tiren piedras. Gracias por excomulgarnos, porque así nos sentimos un poco salvos de la condenación eterna esa que ustedes quieren negar. Bueno, le damos la palabra a Cristian Ferrer. Bueno, este programa que hoy habla sobre las persecuciones, en primer lugar, me exhorta a pensar en aquellas personas, aquellos países donde la fe es tan perseguida, donde los cristianos a veces son asesinados, donde los regímenes políticos totalitarios no les permiten profesar libremente su religión. Y estas personas, a pesar de eso, sin ningún temor, la defienden de frente, como lo hizo San Pablo en su momento, predican la palabra de Jesucristo. Y es una exhortación que, digamos, una reflexión que me viene en este momento al pensamiento, porque a veces los lugares donde la gente tiene que esconderse para ser católica es más valiente que la gente de los lugares en donde no tendríamos que escondernos para ser católicos. Tal vez porque como tenemos muchas parroquias a la vuelta de la esquina y demás, nunca nos hemos preguntado qué pasaría si no tuviéramos ese derecho legítimo a ejercer nuestra fe libremente.
En primer lugar, porque al hablar de persecución, en realidad se me vino a la cabeza el rostro sufriente de los católicos perseguidos en algunos lugares del mundo, de los sacerdotes, religiosas y laicos que se hacen mártires en muchos lugares. Y sea hoy una oportunidad siempre para pedirle a todos que oremos por ellos, porque son personas muy valientes. Al mismo tiempo, me hace recordar una expresión de Juan Pablo II cuando dijo: hay que despertar al gigante dormido. Para él el gigante dormido de la Iglesia Católica era el laicado. Los laicos a veces creemos que no es responsabilidad nuestra defender la fe, custodiar y defender el legado de Jesucristo. Y de pronto nos volvemos un poquito así como laicos simples, laicos mediocres, laicos dormidos, solo de vida sacramental, que es muy importante, por supuesto lo más importante, de misa dominical, pero nada más. Y no nos damos cuenta que finalmente la iglesia es un tesoro tan preciado, una institución que el Señor nos dejó y que no solo se lo dejó a los apóstoles, que fueron ellos los primeros, ¿cierto? Hoy en día los obispos sucesores de los apóstoles, también nos lo dejó a los laicos. Y si el Señor hoy se presentara y nos dijera: aquí les entregué este tesoro que es la iglesia, vengo a pedir cuentas del tesoro, ¿qué tanto ha germinado? Y si de pronto ni siquiera le entregamos resultados, sino inclusive mucho menos de lo que nos dejó, eso sería muy preocupante. Y por último, en esta intervención quisiera hablar pues algo importante respecto a algunos debates y temas que pues han venido últimamente sobre los medios de comunicación y la defensa de la fe. Los medios de comunicación, conforme a la libertad de culto que establece la Constitución de nuestro país y conforme también a la libertad de expresión, cualquier medio de comunicación puede manifestar sus posturas. Cualquier persona, inclusive panelista, catedrático, director de un programa en un medio de comunicación, puede manifestar sus posturas y se deja al discernimiento del televidente y en este caso también del feligrés para que llegue a sus conclusiones. El objetivo de los medios de comunicación siempre ha de ser informar, en el caso de los medios de comunicación de inspiración católica, evangelizar, pero finalmente la formación doctrinal y en la palabra de Dios de cada feligrés debe dar para que asuma y llegue a sus propias conclusiones. No obstante, quiero recordar nuevamente estas palabras de Juan Pablo II ratificadas por Benedicto, y es despertar al gigante dormido. Preguntémonos como laicos qué tanto estamos al tanto, pendientes de los acontecimientos de nuestra iglesia, qué tanto defendemos nuestra fe, qué tanto custodiamos el regalo atesorado que Dios, que Jesús nos dejó hace más de 2000 años, llamado la institución de la Iglesia Católica. ¿Qué tanto nos hemos despertado los laicos? Vamos a ver, doctora, ¿usted está despierta? Muy despierta. Acontecimientos como para que esté dormida, pero estoy despierta, doctor. Estoy también en la tónica que dice Cristian. Nosotros somos los laicos y tenemos un compromiso y una responsabilidad muy grande. Yo, con todo respeto, con todo cariño, yo les invito a que hagamos oración muy fuerte para que prime la verdad, para que resplandezca lo que Dios quiere que resplandezca en estos acontecimientos tan difíciles por los que estamos pasando y por los que está pasando la Iglesia. Podemos estar aumentando el conocimiento y la práctica de los mandamientos, pero sobre todo yo les invito a que con mucho amor, con mucho recogimiento y muy convencidos de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, le visitemos en el Santísimo Sacramento. El Señor dice que si nosotros supiéramos la fuerza y la grandeza que hay cuando hacemos la visita al Santísimo Sacramento, mínimo 1 hora en la semana o 15 minutos cada día, o de paso, si no tenemos oportunidad de estar tanto tiempo, pasar a visitarle en el Santísimo Sacramento, dice el Señor que sentiríamos sanación del alma y del cuerpo. Entonces, queridos amigos, ¿por qué mientras nos reunimos de pronto a perder tiempo a cosas que no se deben? ¿Por qué no visitar a Jesús sacramentado? Irnos solos, irnos en grupo, irnos en familia, pero visitarlo y decirle: Señor Jesús, te entregamos la situación por la que está pasando la Iglesia,
te entregamos al Papa Francisco. Coloca en él toda la sabiduría que tú quieres que él reparta a los feligreses que le has colocado. Orar mucho por nosotros, porque cada palabra, cada acción genera o adeptos o genera contradictores. Y esa situación es difícil. Yo podría casi asegurar que en muchos momentos vivimos la situación de los apóstoles, donde fueron perseguidos, atacados, maltratados, amenazados y muchos de ellos muertos y con una muerte muy difícil. Eso está pasando en estos momentos, en pleno siglo XXI. No estamos exentos de amenazas, no estamos exentos de situaciones difíciles, de colocar entre comillas que se nos va a excomulgar. Eso ya es una amenaza y una amenaza pública. Y pues nuestras familias también se duelen y se sienten de lo que está pasando. Por lo tanto, les invito a que en sus oraciones sea más fuerte la oración por Teleamiga, por quienes la dirigen y muy especialmente por los que estamos en este grupo, en esta mesa, en cabeza del doctor José Galat. Él es un guerrero de nacimiento, es un luchador de nacimiento, a él no le da miedo de nada, pero de pronto a nosotros sí, os lo digo por mí, a mí a veces me da miedo. Entonces yo les pido limosna de oraciones para que el Señor me dé la gracia de ser fuerte y defenderlo siempre. Pedirles también que estemos orando con el Santo Rosario de las Advocaciones, con la invitación que nos hizo Leo Gómez de hacer el Rosario de las Advocaciones a las 10 de la noche todos los días. Pero si a usted le da dificultad el Rosario de las Advocaciones, reúnase y haga el Rosario tradicional. Lo importante es unirnos a hacer oración, los unos por los otros, en este momento en que la Iglesia está pasando por una prueba difícil. Pero yo tengo la certeza, tengo la convicción de que el Señor va a extender la mano y, como dice el doctor Galat, no nos va a dejar colgados de la brocha, sino que nos va a ayudar a salir adelante. Como dice el Señor, somos una barca que navega y Él no nos va a dejar hundir. Y la Iglesia está fundada por Él, única Iglesia, católica, apostólica y romana. Ustedes y yo, ustedes y nosotros, ustedes y todo el pueblo colombiano y todo el mundo tenemos la obligación de orar, defenderla y amarla con valentía, porque de eso nos van a pedir cuentas en la vida eterna. Dios los bendiga y unidos en la oración. Beatricita. Bueno, yo diría también que desafortunadamente hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Es muy triste ver que ataquen un medio de comunicación como Teleamiga cuando siempre ha estado defendiendo la fe, cuando la programación es una programación sana, que comunica valores. He visto medios de comunicación que también dicen ser católicos y realizan eventos en plenas fiestas, por ejemplo en una fiesta de la Divina Misericordia, dirigido a mujeres llamado Ámate a ti misma, con predicadora, que no quiero dar el nombre, pero es una sexóloga reconocida, pero reconocida porque solamente ha dado clases de sexo inmoral, y ella como predicadora. He visto también otros medios de comunicación que también se definen como católicos, en donde hacen retiros espirituales de parejas y sencillamente le dicen a las parejas, no hay problema en tener relaciones desde que ustedes se amen. Entonces creo que aquí el error que ha tenido el doctor Galat, o no es error, sino sencillamente lo están atacando porque tal vez su ofensa no fue en contra de Dios ni en contra de la Virgen. Estuvimos viendo también como una religiosa se atrevió a decir públicamente que la Virgen había tenido sexo con José. O sea, son prácticamente acusaciones que van en contra de los dogmas. Y pues yo que llevo tanto tiempo aquí al lado del doctor Galat, me doy cuenta que todo lo que él dice está basado solamente en Biblia, en el catecismo, y por eso me duele, porque conozco una intención, porque sé que la única intención que ha tenido el doctor Galat al realizar estos programas es la salvación de las almas. Veo también
los argumentos con que teólogos reconocidos y en especial un sacerdote pues que lo ha hecho muy público, el padre Fortea, en donde yo decía, bueno, tal vez va a encontrar un argumento que esté basado en la Biblia, en el catecismo, pero los argumentos con los que ataca al doctor Galat dan hasta risa, sencillamente que estuvo en 2 programas y que no lo dejaron hablar y que la chaqueta roja es muy americana. Entonces, hasta el momento no he visto en lo que han atacado al doctor Galat argumentos totalmente válidos. Nosotros le seguiremos pidiendo oración, que no castiguemos un canal que ayuda a tanta gente y que en especial, o sea, las personas, la cantidad de personas que están de tercera edad, que siguen todos nuestros programas, no castiguemos esto por realmente cuando hay acusaciones que ni siquiera las veo doctrinales, sino más bien personales. Bueno, desafortunadamente ya se nos pasó el tiempo. Quiero decir, invocar, sí, al niño Jesús que tenemos aquí. Enfóquemelo. Pedirle a Él, tan chiquito y tan poderoso, que por los méritos de su infancia, Él bendiga la iglesia, saque adelante la iglesia auténtica, la iglesia fiel a Él, fiel a su Padre celestial, a cuya fiesta vamos a celebrar el próximo domingo. Fiel al Espíritu Santo, la iglesia de María, esa iglesia que ella defiende con amor y con decisión. Pidámosle a ella también que nos dé ese amor y esa decisión y ese valor para defender la iglesia. Con todo respeto, pero con toda firmeza, decirle a los obispos colombianos a la conferencia que se han equivocado, que no castiguen injustamente a quien defiende la fe, a quien no ha hecho más que promover la fe católica desde este canal. Y a todos los que en esta mesa la defendemos junto con Rafael Arango. Entonces, nuevamente, al chiquito, al pequeñito, pero ultrapoderoso, al que todo lo puede, pidámosle con humildad y con confianza la victoria, a pesar de estas persecuciones que nos están haciendo. Y porque después de las persecuciones vendrá el triunfo. Tenemos el triunfo conseguido por Él. Solo que mientras llega ese triunfo, tenemos que perseverar en las persecuciones injustas que nos hacen. Hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas.